Una sola charla no fue suficiente. Es por eso que por segunda vez invitamos al escenario de Congreso Futuro a Richard Dawkins, biólogo evolutivo, etólogo y escritor de ciencia popular británica. Según la Iglesia Católica, es uno de los ateos más influyentes de la Tierra. En 1976 maravilló al mundo con la publicación de su libro El gen egoísta, una producción que tenía una perspectiva científica sobre la evolución en el planeta, con un análisis de los genes en el que formuló el concepto que, sin jamás imaginarlo, llegaría a ser una de las palabras más utilizadas en Internet, meme. Acuñó esa palabra al intentar explicar cómo la información cultural se disemina. ¡Bienvenido! Invitamos al escenario para conversar con Richard Dawkins a Álvaro Fischer, ingeniero matemático de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Ciencia y Evolución, creada en el 2008, y actualmente miembro del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo de Chile. Bienvenido. Muy buenos días. Soy Álvaro Fischer, presidente de la Fundación Ciencia y Evolución. Tengo el privilegio y el honor hoy día de conversar con el profesor Richard Dawkins. Esta conversación la haremos en inglés. Buenos días, Richard. Es un honor y un privilegio tenerte por fin en Chile. Es un privilegio para mí de tener esta conversación contigo hoy. Y como sabes, Chile ha estado muy cercano a Darwin por el viaje del Beagle. El viaje, cuando vino Darwin, pasó casi un tercio de su tiempo, de todo el viaje en Chile. Y entiendo que tú tuviste la oportunidad de visitar algunos de los lugares donde él estuvo. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre eso? Es un placer para mí estar acá, debo decir. Y disfruto de la hospitalidad y, como dices, es una buena sensación estar en un lugar donde Darwin pasó tanto tiempo. Muchas veces no se da cuenta que Darwin pasó mucho su tiempo en la costa, no en el Beagle, y sufrió mucho de mareo en alta mar. Le gustaba, por lo tanto, ir a la costa lo más posible. Viajó mucha tierra, descubrió muchos fósiles y sacó mucho de su inspiración. Notando los fósiles y los animales que descubría, tendían de ser de los mismo tipo de los animales que existían. Y esto le dio como una pista que fue muy influyente en su pensamiento. Y eso es importante. Entiendo que tuviste la oportunidad de visitar esta réplica del Beagle a una escala 1:1. Es un logro increíble de Luis Matassi de construir. Es un acto de amor, de construir esta escala, una réplica a escala del HMS Beagle, donde Darwin viajó por el mundo. Es un increíble logro. Si no lo han visitado, lo incentivo a hacerlo. Es una gran experiencia. Entremos un poco en la biología de la evolución. En tu libro, El gen egoísta, puso los cimientos para el entendimiento moderno de biología y la evolución de organismos vivientes a través de la selección natural. ¿Cómo y por qué, como un joven zoólogo, decidiste el camino intelectual de examinar el síntesis moderno, como se llamaban entonces, en vez de lo más tradicional de trabajo en laboratorio, en campo? Hubo una larga tradición en Oxford de estudiar evolución por selección natural. Incluso antes, como discípulo de A.R. Fisher, fui muy influenciado. Y un énfasis en selección natural a nivel del individuo, que era al nivel de Darwin, en ese momento, o incluso antes, en 1960, hubo una serie de libros populares que interpretaron mal la selección natural.
Por ejemplo, Conrad Lorenz, el teólogo ganador del premio Nobel. Lorenz escribió este libro llamado Sobre agresión, donde atribuyó la falta de lucha interna con una necesidad de preservar la especie y el grupo. Su idea era que era una idea muy popular, que aquellas especies donde individuos peleaban hasta la muerte tenían más probabilidad de extinguirse. Y por lo tanto, agresión era limitado por la necesidad de preservar el grupo. Y eso es erróneo, está equivocado. Y se sabía que estaba equivocado desde el modelo de síntesis de los 1930, que Fisher fue uno de los líderes de. Y hubo otros libros como Robert Hardy, el imperativo editorial, y hubo un gran mal entendimiento de selección natural a nivel de grupo. Y esto jugó hacia favor de la gente que quería que fuese cierto. Había algo como bonito de que selección natural favorece la cooperación y altruismo, buena voluntad. Y eso suena bien, pero no es verdad. Y yo quería corregir eso. Primero lo formulé por primera vez a través de que el gen es el límite de selección y el organismo es una máquina de sobrevivencia de los genes. Formulé esto en los 60s y hay una clase que di en Oxford y reemplazando a Timberg y clases similares en Berkeley también cuando era un profesor joven, y después 10 años después lo puse en el libro El gen egoísta, que hice una retórica quizás exagerada, dicen, de genes saltan por generaciones y se desechan de los cuerpos mientras avanzan. No había nada muy nuevo tampoco de esto. Era incluso un poco más poético de expresar lo que había sido la ortodoxia de Holden y otros en los 1930. Si tuviese que describir la idea principal del gen egoísta, ¿cómo lo puedes poner hoy? Selección natural se trata de la sobrevivencia diferencial de algo es potencialmente inmortal. Individuos no son potencialmente inmortales, grupos tampoco, genes lo son. ADN, la forma de copias de sí misma, sigue a través de generaciones por generaciones por generaciones, o hasta cientos de millones de años sin cambiar. Así que el mundo se vuelve completo de genes que son buenos en sobrevivir por un largo tiempo. El rol del individuo pareciese ser como una máquina desechable. El individuo es el vehículo temporal, la herramienta temporal que los genes usan para asegurar su sobrevivencia. Selección natural deberá verse como la sobrevivencia diferencial de genes en pools de genes, en organismos individuales. Por lo tanto, debieran verse como el vehículo temporal, la herramienta que se usan por los genes para sobrevivir. Otra forma de ver esto sería decir que cada individuo viviente, cada organismo de cualquier especie, y mirar hacia atrás a sus ancestros y decir, ninguno de mis ancestros murió joven, ninguno de mis ancestros fracasó en lograr por lo menos una copulación heterosexual antes de morir. Y eso significa que los genes que les permitieron hacer eso, eran buenos en hacer eso, eran buenos para sobrevivir, en hacer que el individuo se reprodujera y que sobreviviera, bueno en hacer el individuo sexualmente atractivo
o de hacerlo un buen padre también. Todas las criaturas, todos los repollos y todos los elefantes y humanos son la forma que son. Son buenos en lo que hacen, buenos para sobrevivir, buenos en caminar, buenos en volar, nadar, en excavar. Son buenos en hacer eso porque heredaron los genes de una larga línea de exitosos ancestros, donde el éxito significaba lo que sea, bueno para volar, nadar, reproducirse, por sobre todo. Ahora, habiendo dicho eso, ha habido un mal entendimiento por algunos, ya sea por ignorancia o quizá intencionado, en interpretar el gen egoísta como una metáfora, como fuera un argumento a favor de egoísmo a nivel societal. Debería haber anticipado eso. Y sí, la palabra egoísta aplica al gen. No significa que individuos son egoístas, mucho menos que los individuos debieran ser egoístas. Sencillamente significa que selección natural favorece a aquellos genes que son buenos en sobrevivir al costo de las alternativas, otras alternativas. Y por lo tanto, si vamos a hablar de egoísmo en el contexto de evolución, es a nivel de genes a donde debiéramos referir eso. Pero muchos de los del libro del gen egoísta se trata de culturismo individual. En muchos de los capítulos explican cómo es que egoísmo a nivel de genes favorece, da lugar a altruismo al nivel del individuo. Y la importancia, como dije antes, es que altruismo había sido mal explicado como debido a selección a nivel del grupo. Así que eso es por qué utilizo la frase gen egoísta. De alguna forma, quizás hubiese sido mejor llamarlo el individuo altruista o el gen cooperador o el gen inmortal, que se me sugirió también. Eso ha sido quizás un título más poético para haberlo usado. Pero el editor de Oxford Press, Michael Rogers, que publicó el libro, estaba muy de utilizar el otro título y aún cree que es el mejor título. Yo creo quizás el gen inmortal hubiese sido mejor. Es bueno notar que el gen egoísta puede inducir una actitud altruista en los vehículos, en los organismos que los llevan, porque es una mejor forma para ellos para sobrevivir. Y es importante decir que eso es limitado, por supuesto. Genes egoístas también programan individuos egoístas, y el altruismo aparece en casos particulares como altruismo con tus pares o tu familia que comparten genes. Y es una fuente muy importante de altruismo y reciprocidad. Yo te rasco, tú me rascas, ese tipo de altruismo. Ahora, menciona esta idea sobre selección de grupos en contraste de lo individual. Ha sido una gran controversia sobre este concepto y aún es parte de las discusiones y los debates en biología. ¿Por qué crees que pasa eso? Sí, es raro. Parece haber un deseo por parte de algunos de creer en selección de grupos y hay todo tipo de argumentos para tratar de revivir la idea de selección grupal. Y puede hacerse, pero cuando lo ves detalladamente siempre resulta ser selección de parentesco o reciprocidad oculta, significando que altruismo hacia tus pares o tu familia porque comparten genes y por lo tanto un gen que causa a un individuo de comportarse altruísticamente con sus familiares es porque sus familia tiene más alta probabilidad de compartir ese gen, por lo tanto el gen está cuidando de las copias de sí misma. Y lo puede girar un poco y hacerlo sonar como selección grupal. Puede decir que grupos de familias son importantes. Incluso puede sacar la palabra familia a grupos y hacer como una cosa matemática que esconde el hecho de que
que selección de familia. No tengo tiempo para esto, creo que es claro lo que está pasando. Selección ocurre al nivel del gen y todo sigue después, claramente, a partir de eso. En ese libro, El gen egoísta, llegaste a un concepto del meme como la selección unitaria para revolución cultural, como análogo al gen, la unidad de selección en biología. La idea se volvió un bien conocido en ciencias conductuales y después se volvió como pop en redes sociales. Ahora, mirando hacia atrás, ¿cómo consideras el poder explanatorio del concepto de meme en evolución cultural? ¿O puedes explicarlo en esos términos? Es algo que se me pregunta. Dicho sea paso, ocasionalmente me encuentro con una mala pronunciación de palabra. Es meme, no meme o mimi o algo así. Y quiero que suene como gen. La idea de presentarlo era que todo el libro, El gen egoísta, había estado con esta idea de que el gen es la unidad de selección. Pero quería enfatizar que cualquier cosa que es autorreplicante puede hacer esa tarea. Y yo creo en darwinismo universal. Escribí un paper llamado así. Creo que la vida en cualquier lugar en el universo, si hay vida en otros lados, va a resultar ser vía darwiniana y va a depender a algo análogo a selección darwiniana o algo análogo a los genes. No va a ser ADN. Sería mucha coincidencia, pero algo más que es autorreplicante como ADN. Y para poder gramatizarlo, como no tenemos ejemplos de vida extraterrestre, dije, bueno, quizás no tenemos que ir a otro planeta, quizás podemos ver un ejemplo de una entidad autorreplicante en nuestro propio planeta, ante nuestros ojos. Y el meme es esa entidad, es una unidad de herencia cultural, una unidad de imitación. Imitación es lo análogo de replicación genética. Ahora, no quiero ir más allá y decir que memes son la solución para entender cultura humana. Otros pueden hacerlo y otros lo han hecho. Lo único que estaba haciendo era decir, no tienen que lidiar con ADN como la única unidad de selección. No es el grupo, no es el individuo, es el replicador. ADN es un exitoso replicador, pero quizás no sea el único. Quizás hay otros replicadores en otros planetas y quizás hay memes en este planeta. Y otros como el gran filósofo de antes, como el psicólogo Susan Blackmore, han seguido la idea más que yo y han desarrollado más una teoría de cultura humana basándose en el meme. Mi intención era más limitado, pero estoy feliz de que estén haciendo ese trabajo. Y sí creo que la Internet sí entrega una ecología fértil para la propagación de memes, porque antes de la Internet era un tema de que la gente imitaba a otra gente, memes saltando de cerebro a cerebro por medio de hablar, o lenguaje, o señales visuales, diarios. Pero la Internet entregó un vehículo instantáneo para la propagación de memes a través del mundo. Así que no es sorprendente que la palabra se ha vuelto muy actual en redes sociales. Después del gen egoísta escribiste otros libros sobre la misma idea y el tema. Y uno que quiero preguntarte es el constructor de relojes ciegos. Tiene grandes y profundas implicancias. Este libro se piensa como una refutación más explícita del creacionismo. Esto es como el reverendo Reverend Paley era como el gran estandarte
que utilizaba la analogía del creador de relojes. Decía, si caminas y pateas una piedra, recoges la piedra y piensas, no había nada sorprendente de ello, es una piedra. Pero si recoges un reloj, en su tiempo hubiese sido un gran reloj de bolsillo. Lo abres y ven todos los tornillos y las piezas y tornillos y todo funcionando bien. Este objeto no es como una piedra. Esto debe haber tenido un constructor o creador de relojes. Y pasó después en su libro, su teología natural, que los ojos, y estómago y corazones y riñones, dos deben tener su propio creador. Exactamente el tipo de razonamiento que tenía con el reloj, que un reloj debe también tener un creador. Está gloriosamente errado. Suena plausible, pero es errado. Y Paley tenía la desventaja de estar viviendo antes de Darwin, así que no sabía cuál era la explicación real para cosas como ojos, codos y riñones. Ya debe haber sido obvio que era un mal argumento, porque solo invocar un creador no explica, a menos que explica de dónde viene el creador de relojes. Y nosotros sabemos de dónde vienen. Vienen de sus madres. Y antes de eso, de generaciones anteriores, son producidos por el proceso de evolución. No puedes explicar algo diciendo, bueno, un creador de relojes lo hicieron. Eso es una no explicación. Porque dejas de lado la explicación del creador mismo. Así que el creador de relojes ciego es mi frase. El relojero está ahí, pero es selección natural, ciega. No hay planificación, no hay diseño. Todo hecho por la ciega fuerza de sobrevivencia no randomizada, no al azar de la mutación. ¿Y por qué describes ese proceso como escalar una montaña improbable? Ese fue otro libro que escribí 10 años después, de escalar la montaña probable o improbable, cubriendo el mismo terreno. La metáfora es la siguiente. Tienes una montaña, un precipicio, un muro. Sobre ahí hay algo complicado como un ojo, algo que William Paley hubiese admirado. Y la metáfora de saltar de la parte inferior a la parte superior en un salto era lo equivalente a lo que Paley hablaba de creación del ojo. Y no se puede hacer, es demasiado improbable. Ahora, al otro lado de la montaña, donde la pendiente es más suave, y después te das cuenta, es fácil llegar a la parte de arriba de la montaña, paso por paso, por paso, por paso. Y ahora llegas al ojo. Y la razón de por qué es tan fácil es que cada paso del camino por esta pendiente, el ojo está mejorando. No es como revolver partes al azar y de repente tienes un ojo. No funciona así. Funciona de forma gradual. Comienzas con una célula que es sensible a la luz y después lo multiplicas y después tiene una capa de células. Así que sensible a más luz, pero no tiene capacidad para formar una imagen. Y después ciertamente doblas el pliegue de células. Así que forman como una especie de vaso. Y no está formando una imagen, pero está formando una percepción de la dirección que la sombra y luz, ¿de dónde viene? Los rayos vienen así, golpean y los rayos llegan y son recibidos por esas células. Así que esta copa es un ojo un poco mejor. No es un buen ojo. Ahora, el próximo paso por la montaña empieza a cerrarse más y más. Cada paso del camino es una pequeña mejora. Ahora tenemos una cámara, un agujero que forma una imagen, pero una imagen muy cruda.
Y mientras más pequeño el agujero, más nítida es la imagen. Y ahora necesitamos un lente. Y no necesitamos un gran lente, solo cualquier tipo de lente transparente para mejorar un poco el poder para enfocar. Y una vez que tengan eso y la forma del lente y cambiamos, cada paso del camino es un pequeño, gradual, paso por paso, mejorando el paso anterior. Y por lo tanto, no puedes escalar la montaña hasta tengas distintos pasos de complejos diseños. Pero la falacia del creacionismo era pensar que selección natural se trata de que creas un ojo por un golpe de suerte. Cualquier idiota puede ver que eso no es así. No puede ser así. Y si piensas que Darwin sugiere eso, entonces crees que Darwin eres un idiota, donde claramente no lo era. Solo puedes trabajar a través de pasos graduales. Y uno de los puntos claves que creacionistas, quienes ellos deben ser idiotas, no entienden. Así que lo que has dicho, que selección natural es capaz de construir y después puede construir formas complejas sin seguir un propósito o tener un cerebro central controlándolo. Así que esto nos lleva a pensar que la idea de un diseñador, un Dios, no tiene nada que ver con esto, con este proceso. Y después escribiste, después de eso, la ilusión de Dios. ¿Esa es la conexión que te llevó en esa dirección? ¿O qué fue que motivó a mostrar eso? He sido ateo desde la adolescencia y por alguna gente como mi amigo Christopher Hitchens, su ateísmo es inspirado por consideraciones políticas. Vio Dios como una especie de divino dictador, como un Kim Jong-un en los cielos. Y esa es la base de su oposición. Para mí era más científico. Me preocupa la verdad y creo que explicaciones darwinianas de complejidades organizadas y la exploración de la elegancia, la belleza de los seres vivos es un logro supremo de la ciencia y es un gran privilegio de entender ese proceso que nos da a nosotros y nuestro cerebro, nuestros ojos, los cerebros que son capaces de entender esto. Así que para mí, la idea de invocar un Dios para explicar eso es denigrante, lo reduce a una no explicación, que es como un insulto a la mente humana, porque la verdadera explicación es hermosa y maravillosa, y es un privilegio vivir en el mundo post-darwiniano, de ser capaz de entender esto. Para mí, mi objeción al Dios es casi estético, es tan parroquiano, trivial, una disculpa de una explicación de lo que es una gran, hermosa cosa que se puede explicar. ¿Dirías que desde un punto de vista de científico, para entender realidad, preclude una persona que se vuelva creyente? No se puede decir que lo preclude totalmente, porque hay un gran número de científicos religiosos que existen. Así que en ese sentido no lo precluye. Yo creo que sí debiera. No solo por razones estéticas, pero también por la razón anterior que mencioné. Es una no explicación. Si realmente tomas el poder de la explicación darwiniana para diseño, para la ilusión del diseño, la complejidad,
la, la hermosa complejidad. Una vez que lo entiendes, te das cuenta que diseño es algo que vino más tarde al universo. Diseño es el producto final de una larga subida por la montaña improbable. Y para invocar diseño al comienzo del universo, al inicio del cosmos, es traicionar toda la empresa científica que se ejemplifica por el logro darwiniano. Así que aunque físicos en cierto sentido tienen que avanzar y producir su equivalente de Darwin para explicar cómo las leyes físicas llegaron a existir y cómo el cosmos llegó a existir, creo que ya podemos tomar coraje del ejemplo darwiniano y decir que cual sea la explicación, va a ser algo soberanamente sencillo. Y Darwin mostró esto. Cómo comienzas con simpleza y das lugar gradualmente a gran complejidad y diversidad. Y lo mismo tiene que ser cierto del origen del cosmos también. Y físicos están casi ahí. Tienen un pequeño residuo de explicaciones que necesitan. De dónde vienen las constantes de física, de las leyes de física. Pero el ejemplo darwiniano debiera darnos a todos coraje y valor para enfrentarnos a la realidad y decir que vamos a explicarlo. Y ciencia no lo puede explicar, nada lo puede explicar. Ahora, si Dios no es la explicación de cómo la genética salió y los organismos vivos, esto es diferente de la religión como doctrina organizada para incluir a Dios en sus ideas respecto del mundo. ¿Cómo entonces, cuando escribió la dilución de Dios, qué pensó en el concepto de Dios y la religión cuando intentaste de alguna manera luchar contra esto? Bueno, supongo que consideré la religión como varios diferentes sistemas de organización para alabar o propagar la idea de Dios. Yo estoy consciente que las personas no lo pierden así. Incluso personas usan la palabra religión para aplicarla a cualquier creencia apasionada. Pueden hablar de marxismo como religión. Se puede hacer esto. Y yo estoy preparado de hacer esto porque las palabras son nuestros sirvientes, no nuestro maestro, y pueden usar las palabras para una cierta conversación. En la delusión de Dios no me refería a la religión en el sentido de creer en algo supernatural. No hice la distinción en ese momento. Ahora, hablando de Dios y la religión, esta coincidencia afortunada. Salí, estaba en Chile mientras tú estabas acá y ustedes son amigos. Y ella es una mujer de Somalia que escapó de un matrimonio organizado por su padre. Ella fue miembro del Parlamento de Holanda, ateísta. Y su pleito ha sido muy intrigante y ella es considerada como una persona controversial en algunos círculos en el oeste porque ella critica el Islam, teniendo muy buenas razones para criticar. ¿Por qué? Porque ella de alguna manera es criticada por hacer algo que está tan cerca a su corazón. Bueno, en realidad me sorprende un poco. Ella es una heroína del feminismo, es una heroína también del racionalismo. Ella ha sufrido muchísimo como hija. Ella fue mutilada genéticamente como muchas mujeres en su sociedad. Ella fue forzada a casarse contra su voluntad y ella escapó de esta situación. Y como
dijiste, Álvaro, se fue a Holanda, aprendió holandés, fue elegida en el Parlamento holandés. Ella incluso produjo una película sobre la sumisión que se llama Phil Van Gogh, que era un descendiente del pintor Van Gogh. Fue una película muy linda, muy tierna, exponiendo el pleito, el sufrimiento de las mujeres en el Islam. Y Theo Van Gogh finalmente fue asesinado en Holanda. Se le cortó la garganta, un cuchillo, se le apuñaló el pecho y en el papel yo soy el siguiente. Y desde ese momento Ian era la siguiente y ella ahora ha tenido que escapar, refugiarse, se fue a Estados Unidos. En vez de que la alabaran como heroína por la parte izquierdista americana, pero en realidad la sacaron un poco porque por alguna razón la izquierda de Estados Unidos estaba como enamorado del Islam y quizás tenía que ver algo que ver con personas de color que no son blancas. Se confunden el Islam con una raza y piensan de hecho que el Islam es una raza. Entonces Ian no ha encontrado ninguna manera pares o compañeros que podrían haber sido sus aliados naturales en Estados Unidos. En vez de eso, en realidad, ella fue más bien abrazada por el lado derecho en Estados Unidos, lo que fue lamentable porque ahora las personas piensan que ella es una persona de derecha y no es así, pero esto ha de alguna manera alimentado una especie de hostilidad hacia ella. Y yo creo que otras personas que han criticado el extremismo del Islam y también el Islam político han sufrido situaciones parecidas. Ella fue invitada, disculpen, a dar una charla en la Universidad de Brandeis, una de las de la Ivy League, y los estudiantes en realidad marcharon para que ella no llegara. Y es el tema que en Estados Unidos está entrando hoy en día. Esa heroína del feminismo, la heroína de la libertad racional de palabra fue rechazada en fondo por estudiantes, activistas estudiantiles y me choca. ¿Qué sabes de personas que son ateístas y no salen a hablar de esto? Ateístas escondidos, por así decirlo. Bueno, en los Estados Unidos yo simpatizo con eso porque es un hecho documentado que un ateísta no podría ser elegido en el Congreso. Es muy difícil y no podría ser elegido como presidente. Por lo tanto, es bastante necesario mentir respecto de tus convicciones personales si quieres ser elegido. Y bueno, yo esto no lo, en realidad lo simpatizo y como experiencia política en bajar un poco lo que dices para mantenerse en una posición para poder decir cosas importantes, personas como, no sé, voy a mencionar nombres, pero estoy seguro que debe haber habido presidentes de Estados Unidos que son ateístas. Claramente varios de ellos son personas muy inteligentes y probablemente haya habido algunos ateístas, pero sin embargo tienen que decir, o en realidad tienen que poner la mano en el corazón y decir Dios bendiga a Estados Unidos y tienen que cantar en su inauguración. Sí, debe haber muchos ateístas escondidos, especialmente en los Estados Unidos. No sé si esto pasa aquí también, posiblemente es así. A mí me han dicho que Chile es un país bastante católico
Yo no sé cuál es la respuesta. En mi fundación Richard Dawkins, tratamos de incentivar a las personas en Estados Unidos de salir como ateístas o abiertamente. Y no trato de usar la palabra ateísta porque es secular, pero estamos tratando de incentivar a las personas ordinarias y celebridades también de salir y presentarse así. Yo espero que ese fenómeno de la masa crítica, cuando hay suficientes personas que se levantan y se expresan y se pronuncian, que eso podría crear una onda, como por ejemplo lo que ocurrió con la comunidad de los homosexuales, que durante mucho tiempo no se pronunciaron y bastante repentinamente salieron. Ahora es algo bastante respetable ser homosexual en Estados Unidos, en América. Yo creo que lo mismo va a pasar con el ateísmo. Quizás no baja ese nombre porque la idea extraordinaria. Parece que una persona que es ateísta no podría ser moral. Personas que son morales, al parecer, tienen que siempre tener una Biblia. Y lo que es más sorprendente aún es que hay curas, imams y rabí que son ateístas. Mi fundación ha sido instrumental en el inicio de una especie de refugio para las personas clericales que se llama el Proyecto Clerical, y comenzó con lo que todavía es, en realidad, con una página web donde miembros clericales que se volvieron ateístas no se atrevían a admitirlo y se unieron o se unían en el Internet y intercambiaban historias, incluso lloraban a veces y los otros se consolaban porque la única vida que conocen es su profesional, donde reciben su sueldo, donde ganan su dinero, donde reciben el respeto en la comunidad. Y hay cientos de personas clericales ateístas en Norteamérica también, de todo tipo de denominaciones que se han unido al proyecto de clerical. Uno por uno están saliendo y se están pronunciando y reciben después otros trabajos como carpinteros, contadores, lo que sea. Y yo creo que es una de las cosas más valiosas que hemos hecho. Yo, cuando comencé a pensar en esto, estaba pensando incluso en darles becas, pero no podríamos levantar suficiente dinero para esto, para ayudarles a hacer la transición financiera de ser clerical. Pero el proyecto clerical tiene un impulso psicológico que ha sido bastante útil. Un libro de Linda de la Escola, que Linda es una socióloga que ha estado entrevistando con confianza miembros del proyecto clerical y ha estado uniendo sus historias y escribió su libro que yo creo que se llama En la sombra del confesionario, y se hizo obra de teatro que podría ser bastante influencial. Es algo que, como dije antes, yo simpatizaba con los americanos que no quieren pronunciarse como ateístas, y hay que también ser simpatizante con los clericales que tienen un problema bastante más difícil porque es su profesión. Dan Baca era un ministro, ahora es bastante militante, un ateísta bastante militante, y él se describía no como un predicador, pero justamente un predicador al lado del que no querías estar al lado en el bus, porque siempre se preguntaba si uno quería ser salvado. Y él era uno de los pioneros de un clérigo que se salió y se liberó de las cadenas. Nos queda muy poco tiempo. Me gustaría entrar un poquito más en detalle en la idea de la tecnología, el futuro de nuestra especie. La biología, de alguna manera, es una ciencia que trata de la transmisión de procesos y
tecnología hace algo parecido, por eso tenemos computadores, teléfonos inteligentes. Y la tecnología ha tomado dos direcciones importantes. Una es la capacidad de manipular nuestros genes y la otra va a la inteligencia artificial y la superinteligencia. Ahora, ¿cuáles son tus pensamientos respecto de estas dos ideas y dónde nos llevarán y qué podemos esperar? ¿Cómo va a ser nuestro futuro cuando llegamos a ese nivel de manipulación de nuestra biología? Respecto al futuro, aparte de esta conferencia, hablando y dando discusiones sobre el tema y dando presentaciones, todas las cosas que tú has mencionado, y claramente estás completamente en lo correcto. Darwin estaría muy sorprendido porque la biología se ha vuelto una rama de tecnología de información. Mencionaste dos ramas, pero la parte genética, la genética ahora es la tecnología de información, simplemente lo es. El ADN no es binario, es ternario, pero sí es exactamente una ciencia computacional. Y si miramos la forma en que funcionan los genes y se analizan los humanos, se ha vuelto una rama de la ciencia computacional. Y podríamos decir que los humanos con los computadores han redescubierto que es realmente la genética, que es la tecnología digital, con la tecnología digital. Y eso es fascinante. Y al nivel de los cerebros, los computadores y los cerebros no son máquinas computacionales binarios, pero el cerebro puede ser considerado como un computador a bordo que ha sido desarrollado con la naturaleza para procesar información, para controlar conducta en el mejor interés de los genes. Por lo tanto, la inteligencia artificial, la recreación del tipo de inteligencia que tenemos en otro medio, en realidad es técnicamente muy diferente, pero sin embargo están los que miran hacia el futuro y ven la inteligencia artificial realmente cada vez más donde estamos, en la dirección en que estamos yendo. Y en mi primera charla de esta semana hablé de un libro de Ted Mark que habla de un computador como una superinteligencia. Muchas personas se sienten amenazadas. Y yo creo que Mercedes-Benz, hace poco escuchamos que no tenemos que tener miedo. Podemos convertirlo en un amigo. Por lo tanto, de muchas maneras estoy curioso saber qué va a pasar. Y un poco alertado, pero también genuinamente curioso de manera positiva para ver a dónde estamos yendo con la inteligencia artificial. Y quizás podríamos estar en una especie de montaña rusa en el futuro. Y estoy muy curioso saber qué va a pasar. Quizás deberíamos tratar de congelarnos y despertar en unos 25 años más allá para averiguar qué va a estar ocurriendo. Bueno, sí, y si alguien me lo puede ofrecer, sí, de todas maneras lo haré. Richard, lamentablemente estamos quedándonos sin tiempo. ¿Quisieras hacer un comentario final? Bueno, solamente decir que ha sido un placer estar acá en Chile. Es una conferencia tan interesante y un lugar tan fascinante, y también sentir el espíritu de la expresión de Darwin. Muchas gracias, Richard, por venir a Chile y por dar estas clases de conversación. Muchas gracias, Richard y Álvaro, por ser parte de esta gran fiesta científica. Los participantes que quieran ser parte de la charla magistral